Buenas tardes, profesor. Mi compañero Diego Hernández y yo, Fabiana Regada, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación sobre uso general de software e inteligencia artificial. A causa de la llegada de la inteligencia artificial, se ha visto un aumento de uso de esta herramienta para diferentes tareas y procesos en estudiantes debido a la rapidez y precisión de las respuestas. Por esto, se desea conocer qué nivel de enseñanza están recibiendo los estudiantes para avanzar en el aprendizaje, cantidad y calidad de la materia, con el fin de acelerar el proceso de aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. La IA se caracteriza por personalización del aprendizaje, ya que se adapta a las necesidades individuales, automatización de tareas, accesibilidad, entrega de información y material educativo, asistencia para toma de decisiones, análisis de datos y predicciones, entre otras. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo se podría mejorar el sistema educativo para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en los establecimientos de Osorno? En nuestra definición de objetivos tenemos nuestro objetivo general, que es analizar el impacto de la inteligencia artificial, uso y tiempo a comparación de otras áreas en el ámbito académico mediante preguntas relevantes. Como objetivos específicos tenemos observar la frecuencia de uso de estas herramientas por estudiantes, identificar los tipos de herramientas más utilizadas, evaluar la percepción de los estudiantes sobre la confiabilidad en las respuestas de la IA, analizar influencia de esta herramienta en la eficiencia de los estudiantes en el área académica y determinar la perspectiva de los estudiantes sobre el impacto de la IA en el apoyo recibido por docentes y compañeros. Nuestro tema principal es el uso de IA en estudiantes y con qué propósitos son usadas. Para esto, creamos una encuesta que busca generar datos sobre tiempo de uso, propósito, como diseño, estudio, entre otras cosas, y esta encuesta se divide en 4 categorías: en información demográfica, uso de aplicaciones y servicios, percepción y seguridad y vulnerabilidad. Nuestro público objetivo son los estudiantes de Osorno de enseñanza básica a enseñanza superior. Buscamos conocer sobre sectores en los que se utiliza más esta herramienta, además de las necesidades y preferencias de los encuestados. Utilizaremos contenido de estadística descriptiva, como medida de tendencia central, tanto como media, mediana y moda, medidas de posición, percentiles y cuartiles, así como medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, rango, etc. También utilizaremos contenidos de probabilidades para definir las muestras y calcular la distribución normal. En nuestras herramientas tecnológicas utilizadas tenemos Excel para crear hojas de cálculo, GeoGebra para utilizar herramientas que nos permitan generar análisis de distribución y Microsoft Forms para manejar la encuesta y los datos obtenidos. En nuestra bitácora de actividades tenemos las fechas respectivas para cada avance en el proyecto realizado, culminando finalmente con la entrega final. Tenemos nuestra encuesta aplicada, que nuestra muestra fue de 102 personas, a la que se le aplicó la encuesta con un total de 16 preguntas, agrupadas por información demográfica, uso de aplicaciones, servicios digitales, percepción de la IA, seguridad y vulnerabilidad. Como dijimos, en este caso nuestra población son los estudiantes de básica y educación superior de Osorno, obteniendo un total de 102 personas que contestaron la encuesta, logrando así obtener el tamaño de nuestra muestra. Para esto se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple. Utilizamos la fórmula para poblaciones finitas, donde n representa el tamaño de la muestra, un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de éxito y fracaso ambas de 50%. Finalmente, del total de 102 personas, obtenemos el nuevo tamaño de la muestra, que es 81 personas aproximadamente. A continuación, tenemos la clasificación de preguntas en una tabla con su respectiva escala de medición y tipo de variable. Primera pregunta, ¿cuál es tu nivel educativo actual? En promedio, los encuestados se encuentran entre los niveles educativos CFT, IP y universidad. 50% un nivel enseñanza media y 75% un nivel superior, ya que la mayoría de los encuestados se inclinan hacia los niveles educativos más altos. Número 2. ¿A qué se dedica? El 25% se dedica a trabajar y 50% a estudiar o hacer ambas actividades y el 75% se dedica a estudiar. Finalmente se deduce que la mayoría de los encuestados se dedican a estudiar o estudiar y trabajar. Pregunta 8.
¿Alguna vez has hecho uso de servicios de inteligencia artificial? La mayoría de los encuestados han hecho uso de servicios de inteligencia artificial, demostrando una diferencia considerable entre sí y no, dando a entender que hoy en día estos servicios se han hecho bastante conocidos y además de crear masivamente IA para todo tipo. 9. ¿Con qué motivos haces uso de servicios de inteligencia artificial? Los datos revelan que quienes han hecho uso de servicios de inteligencia artificial mayormente lo ocupan para fines de educación, seguido de productividad y de generación de texto. Esto da a entender la gran utilidad que tienen los servicios de inteligencia artificial al momento de utilizarlos en el día a día o para los fines que detallamos en nuestra encuesta. Número 10. En una escala del 1 al 4, ¿en qué medida crees que la IA está integrada en las aplicaciones que usas? Quienes hayan votado que sí al momento de utilizar estos servicios de inteligencia artificial encuentran que la IA en las aplicaciones está en una escala 2, es decir, medianamente integrada o poco integrada, y escala 4, es decir, muy integrada. Número 11. ¿Cuál crees que es la principal razón para ocupar inteligencia artificial? La mayoría de los encuestados se inclina a que la razón principal para ocupar inteligencia artificial es para agilizar procesos, notándose una gran diferencia a comparación de las otras opciones. 12. ¿Confías en la precisión de los resultados otorgados por los servicios de inteligencia artificial? No hay diferencia significativa en cuanto a confiar en la precisión de los resultados de la IA. Teniendo una diferencia de 2, eso quiere decir que aún falta por mejorar la precisión de datos entregados por la IA, ya que a pesar de que hay gente que no tiene confianza en la IA, no deja de ser menor el número de personas que lo hacen, quedando casi iguales en ambas opciones. 13. ¿A qué crees que se deba? Quienes votaron anteriormente que no confiaban en la precisión de datos que otorgaba la IA se debe a posibles inconsistencias de datos, seguido también de la baja confiabilidad. Generalmente, quien ha usado IA ha notado una inconsistencia en los datos que les han sido entregados, ocasionando así la disminución de la confiabilidad. 14. ¿Qué factores consideras más importantes al evaluar la precisión de los resultados de la inteligencia artificial? Los principales factores al evaluar la precisión de los datos entregados por la IA son: número 1, consistencia de los resultados, y número 2, pruebas y validación de los datos. 15. ¿Cuán preocupado estás por la privacidad y seguridad de tus datos en aplicaciones que usan IA? Gran parte no está preocupado por su privacidad ni seguridad de sus datos en cuanto a la aplicación que usan IA. Esto en parte puede deberse a que no está masivamente integrado en los dispositivos ni en el día a día, lo que genera despreocupación de parte del usuario y confianza aún en la integridad de sus datos. 16. Hoy en día, ¿qué cantidad estarías dispuesto a pagar mensualmente por una suscripción a cualquiera de los servicios mencionados en la encuesta? La mayoría de los encuestados opta por pagar menos de 6.000 pesos en cuanto a una suscripción mensual por cualquier servicio mencionado en la encuesta. La principal razón del no estar dispuesto a pagar es que existen diversas opciones gratuitas que cumplen con las necesidades de los usuarios. Análisis de datos con la distribución normal de probabilidades. Nuestra pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté dispuesta a pagar mensualmente menos de 6.000 pesos? Para este caso, la media es de 6.393 y nuestra desviación estándar calculada en la tabla Excel que vemos abajo es de 8.022,14. En este caso, también realizamos el cálculo de la muestra para población finita, es decir, menos de 100.000, conociendo la desviación estándar. En este caso, nuestra muestra nos dio de 52. Aquí podemos ver los resultados en GeoGebra, donde, como decía anteriormente, nuestra media es de 6.393 y la desviación estándar de 8.022,14. Respuesta. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona esté dispuesta a ocupar menos de 6.000 pesos es de 21,28%. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el uso de software e inteligencia artificial está establecido en varias áreas con una aprobación de los beneficios que puede entregar, pero también existen preocupaciones en torno a la seguridad e integridad de los datos junto con la precisión de los resultados entregados, lo que indica que hay que seguir reforzando esas áreas para así lograr un entorno virtual digital más seguro, íntegro y confiable. Esta encuesta nos ha proporcionado información relevante la cual nos puede guiar en el futuro, a futuros desarrollos y mejoras en las tecnologías, logrando satisfacer las necesidades del usuario en lo que es su vida diaria y o laboral estudiantil.